que mal o bien es la herramienta que nosotros tenemos para hacernos de divisas y de dólares. Brasil está atravesando también una crisis recesiva y es el destino del 40% de nuestras exportaciones. Entonces uno se pregunta, si tenemos obturado el sector externo, si no podemos acceder al comercio internacional en condiciones competitivas, ¿cómo es posible que tengamos un gobierno que se le ocurre a la vez destruir el mercado interno? Darle depresión al consumo. Una bestia. Y la pregunta surge sola. Si no accedemos al mercado internacional, si vamos a destruir como se está destruyendo el mercado interno, ¿sobre qué engranajes va a funcionar la economía? Y la respuesta también viene sola, sobre el endeudamiento externo. Es el único engranaje que ellos tienen en su cabeza para mover la economía. Pero el endeudamiento externo, además de la hipoteca que genera hacia adelante para las nuevas generaciones de argentinos, apenas alcanza para darle de comer y satisfacer las necesidades de 4 o 5 millones de compatriotas. Quedan afuera 40 millones de argentinos. Pero como ellos saben que van a quedar afuera 40 millones de argentinos, también tienen una respuesta para eso, que es la respuesta de la represión, que es la respuesta que viene de la mano de las políticas de miedo que están tratando de instalar. El miedo a perder el trabajo. Esto ha reaparecido en la sociedad argentina. El miedo o casi la certeza a que no te va a alcanzar el salario para llegar a fin de mes. Y el miedo que tontamente supusieron iban a imponer físicamente a los que participan en las movilizaciones populares con ese ridículo protocolo que cayó el otro día por la movilización de los trabajadores estatales. Como estos escenarios que creyeron podían instalar artificialmente, no los pudieron construir porque enfrentaron la decisión de un gobierno que, sobre la base de la experiencia histórica que hicimos en estos 32 años y el reconocimiento de cómo se mueven las relaciones de poder en la Argentina, tuvo la capacidad de dar respuesta a cada uno de estos intentos. Como no han podido construir ese escenario, están intentando y transitando un camino sumamente peligroso, están jugando con fuego. Como no tienen como telón de fondo la hiperinflación del gobierno anterior, asaltos a supermercados, crisis social, etcétera, han decidido fabricar el escenario de la corrupción, el escenario de la persecución que empezó con los empleados del Estado, vigilándoles sus Twitter, sus cuentas de Facebook, una persecución ideológica que es una regresión autoritaria impensable, que no se registró en ninguna de las etapas de los 32 años de democracia. Por el contrario, cuando Alfonsín llegó al poder, no solamente no echó a nadie del Estado, sino que reincorporó a todos los que habían sido expulsados del aparato estatal por la dictadura.
debo decir también con absoluta franqueza, más allá de la enorme distancia que me separa del menemismo, que cuando Menem llegó al poder no persiguió a quienes se identificaban como alfonsinistas, tampoco lo hizo a pesar de las enormes diferencias que también tengo con de la Rúa respecto a los menemistas que habían entrado en el Estado. Tampoco lo hizo Duhalde con los anteriores y mucho menos lo hizo Néstor Kirchner con todos los anteriores. Es realmente un instrumento deleznable. Por eso, la verdad, muchos de nosotros, y me incluyo, nos equivocamos cuando hacíamos por anticipado la caracterización del gobierno de Macri diciendo que íbamos a volver a la década del 90. No es cierto, volvimos al 24 de marzo de 1976. Pero no se detuvieron allí, van escalando hacia arriba, tan arriba que han imaginado que es posible arrastrar por los tribunales a Cristina Fernández de Kirchner. Y para eso han imaginado causas judiciales que no solamente la arrastren por tribunales, sino que apunten a destruir su liderazgo. No solamente para destruir ese liderazgo, sino para además amedrentar a quien en el futuro pretenda llevar adelante las mismas políticas de autonomía nacional, de inclusión social, de integración regional que llevó adelante Cristina Kirchner. Quieren llevar adelante la operación Escarmiento, pero el escarmiento lo van a tener ellos por parte del pueblo argentino y se atreven a pasar la raya de la legalidad. La principal responsabilidad de cuidar la paz social y la paz institucional la tiene el gobierno. De este conservadorismo bobo. No solamente no hacen una lectura correcta de la realidad del mundo, sino que tampoco han registrado el avance en los niveles de conciencia de la sociedad argentina. Esta no es la sociedad argentina del 76, tampoco es la sociedad argentina del 89. Esta es la sociedad argentina que aprendió a defenderse a sí misma, a empoderarse. Tampoco somos la sociedad argentina. Tampoco somos la sociedad argentina que se movía mágicamente. Tenemos un pensamiento estratégico, no un pensamiento mágico. No somos más una sociedad dividida por el bipartidismo. Eso quedó atrás. Nunca más vamos a volver al PJ como lo conocimos, a la UCR como la conocimos. Hoy los que pensamos parecidos decidimos juntarnos en el mismo espacio, porque aprendimos en 32 años de democracia. Hoy vivimos el país del diferentismo, como decía Gustavo. Y eso tiene una fuerza poderosa. Por eso, por esa mala lectura, los procesos van a ir más aceleradamente que en las décadas anteriores. Ocurre también, por ejemplo, en el campo estricto de la economía, con la situación que están atravesando las pequeñas y medianas empresas. Están perdiendo capital de trabajo. Tienen dificultades enormes para acceder al financiamiento.
Un descubierto, que es una herramienta habitual para ese financiamiento de una pyme, hoy tiene un costo del 60%, el acceso al crédito, un costo del 35%. Pero a eso hay que agregarle que los bienes que producen o que los bienes que venden han caído verticalmente. No hay ninguna actividad en el mes de enero que no se haya deprimido. La metalmecánica, la marroquinería, la textil, el cuero, el zapato, los despachos de cemento cayeron 8 puntos o 9 puntos en el mes de enero. En la industria textil, y esta no es una buena noticia para Mar del Plata, los despachos de producción cayeron en un 20% y las ventas cayeron en una proporción parecida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Digo esto porque tal vez no son los aspectos por ahora más visibles de los efectos de estas políticas. Por ahora lo más visible es el impacto en el ingreso de los hogares argentinos. Pero existen también estos fenómenos y tienen una gran importancia en el desarrollo económico de la Argentina. ¿Y qué va a suceder con estas pequeñas y medianas empresas que están atravesando esta asfixia? Lo que va a suceder es que seguramente algunos de los propietarios de estas pequeñas o medianas empresas van a empezar a desprenderse con dolor, mortificados de algunos de los trabajadores, porque la realidad de esas empresas no es la misma de las grandes empresas, donde los CEOs que hoy están en el gobierno fríamente echaban a los trabajadores porque para ellos eso no tiene nombre, apellido, número de documento ni familia. Ahora lo están haciendo desde el Estado. Como nunca el Estado argentino ha sido tapizado de CEO o dueño de las empresas. Y cuando eso ocurre, estos sinvergüenzas vienen a romper las políticas públicas para engordar las billeteras de sus propias empresas. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir con estas pymes? Van a entrar en una espiral hacia abajo. Primero pensarán en desprenderse de algunos trabajadores, después otros pensarán en sustituir sus producciones con la venta de productos importados. Pero eso no hará más que acentuar el círculo vicioso, porque cada producto importado que ingrese será a la vez la destrucción de un puesto de trabajo y una depresión aún mayor del consumo. Pero lo que no va a ocurrir es lo que ocurrió en la década del 90. En la década del 90, cuando las pymes ingresaron en esta situación, muchos de sus dueños comprometieron su patrimonio personal para ver si salvaban la empresa. ¿Cuántas veces a ustedes le habrán dicho, incluso a alguien manejando un taxi? Yo en la década del 90 tenía una empresa, vendí mi casa, vendí los autos y ahora estoy manejando el taxi. Porque en aquel momento no pudieron salvar las empresas ni pudieron salvar el patrimonio personal. Esta vez no lo van a repetir porque tienen memoria histórica. No van a llegar a comprometer su patrimonio personal. Entonces el proceso se va a acelerar. Y yo no quiero establecer un concepto de determinismo histórico, pero todo se va a ir acelerando. Tenemos una sociedad con mayor nivel de conciencia. Este no es el mundo de la década del 90. En la memoria colectiva de los argentinos está toda la experiencia que se hizo en la década del 90. Los empresarios no van a perder su patrimonio personal. Por eso estamos en condiciones de avanzar más rápidamente hacia la recuperación del poder. Pero para recuperar el poder también los dirigentes políticos tenemos que asumir responsabilidades. Y los militantes, la primera responsabilidad es preservar la cohesión y la coherencia del 49% de los votos que nos acompañaron. Porque saben que en ese 49% no hay ningún arrepentido de haber votado la continuidad del proyecto nacional. En el 51% ya empieza a haber muchos arrepentidos. Si mantenemos esa cuestión
que no puede ser comprometida por las internas de nadie, y mucho menos por las traiciones de algunos. Estamos en condiciones de marchar con una base electoral importante. Por eso también no nos tenemos que enojar con los que votaron de otra manera. Los tenemos que convencer, porque allí sí hay muchos arrepentidos. Y además porque tenemos que tener en claro, sin desesperar, que si hemos adoptado la vía democrática, eso nos impone un objetivo concreto, que es derrotar este proyecto conservador en el 2017. Y cuando les hablen de la herencia recibida, que es una pólvora que se les va mojando rápidamente, díganle que la herencia recibida son los millones de trabajadores que se incorporaron durante estos 12 años a la fuerza laboral de la Argentina. Cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que abrieron sus puertas, jubilados que fueron incluidos, chicos que hoy gozan del beneficio de la asignación universal obligatoria, inclusión social, soberanía, integración regional, desarrollo tecnológico. Esa es la herencia recibida. Y además, cuando les vengan a decir que recibieron un país descontrolado desde el punto de vista del déficit fiscal, díganles que es mentira. Pero no solamente porque están mintiendo con la cifra del déficit, 7 puntos del PBI, sino porque además ellos mismos, en su torpeza, denuncian su propia mentira. Como se ha dicho hoy por allí, si fuera cierto que había tanto descontrol fiscal, si fuera tan profundo el déficit fiscal, ¿por qué eliminaron las retenciones a las mineras y por qué eliminaron las retenciones a las materias primas? Y esa pregunta tiene solamente dos respuestas posibles. O eliminaron retenciones a las mineras y a las materias primas porque son irresponsables y acrecentaron, como de hecho acrecentaron el déficit fiscal, o lo hicieron porque querían que ese supuesto déficit fiscal lo pagara el pueblo con sus ingresos. Eso es lo más probable. En cualquier caso, la decisión ha dañado profundamente la estructura económica de la Argentina. Entonces, nuestro objetivo, ¿cuál debe ser? Algunos me dicen, bueno, pero de aquí a las elecciones, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos esto? No entrando en la provocación. Nos están provocando. No hay que entrar en la provocación. La manera de sostener esto es sostener nuestra presencia en los espacios públicos y denunciarlos a ellos como los que pretenden llevar adelante la violencia en Argentina. Nosotros somos la paz, nosotros somos la verdadera alegría del pueblo argentino. Nosotros representamos el amor, ellos representan el odio, el revanchismo. Y van a fracasar en esta política de revanchismo. Van a fracasar. Pero no solamente porque no tienen razonabilidad jurídica, todo lo que pretenden inventar con el supuesto asesinato de Nisman, un héroe que se les destruyó en muy poco tiempo y quedó revelado como el mascarón de proa de un intento de golpe blando que pretendieron llevar adelante el año pasado.
No solamente va a quedar en ridículo el juez Bonadío con esta pretensión de llevar a indagatoria a la presidenta, pero no solo, porque si es necesario vamos a estar todos allí. No hay que desesperar, yo les adelanto la certeza, arriesgando mi credibilidad, de que la Cámara va a revocar la decisión, del mismo modo que lo hizo cuando Bonadío, este mamarracho, que tiene más de 40 denuncias en el Consejo de la Magistratura, pretendió procesar a Guillermo Moreno. Ustedes recordarán que evitó el procesamiento de Moreno, imputándole el supuesto delito de haber llevado adelante una campaña con la consigna Clarín miente, diciendo que había hecho incitación a la violencia. Lo que es un verdadero desatino, porque es lo mismo que si ahora yo en este micrófono digo Macri miente y viene alguien, me lleva preso y me procesa. Pero lo que ustedes no saben, porque nadie se los contó, es que a los pocos días la Cámara no solamente desprocesó a Moreno, ordenó anular todo el expediente por la arbitrariedad del juez. Y no lo saben porque eso no estuvo en la tapa del Clarín, como sí estuvo el supuesto procesamiento de Moreno. Así es como funciona el maridaje entre los sectores corruptos de la justicia y los poderes hegemónicos. Y esto es lo que va a pasar con esta absurda decisión. Cualquiera que haya estudiado Derecho y está aquí, sabe que esto fue una tropelía. Los que hicieron la denuncia por esta cuestión de la venta de dólares a futuro, el diputado Negri y el diputado Pinedo, en su momento como parte de la campaña electoral en aquel entonces, no denunciaron a la Presidenta de la Nación. No estaba en la denuncia. El juez decidió meterla en la denuncia, practicando algo que está condenado desde el punto de vista de la jurisprudencia, que es salir a la pesca, del mismo modo que hicieron con Milagros Salas. Lo que pasa que en este país cree que una denuncia es una sentencia. Lo que pasa que en este país este sector del Poder Judicial no lleva adelante procesos sino cacerías, y las cacerías las llevan adelante contra los representantes del movimiento popular, y no es nuevo. Lo hicieron con Irigoyen en el 30, después de derrocarlo, sabiendo que estaba enfermo de una congestión pulmonar a la edad que tenía. No solo se contentaron con llevarlo a Martín García, que en aquella época era una isla aislada, sino que además le hicieron simulacros de fusilamiento. Y cuando lo trajeron unos días antes de su muerte, lo trajeron a sabiendas de que lo habían llevado a la muerte. Y en aquella época, lejana para los jóvenes de hoy, perseguían dirigentes radicales, los llevaban presos a Tierra del Fuego, torturaban, fusilaban, y después practicaron el fraude patriótico. Lo mismo hicieron con Perón, y lo mismo están haciendo hoy con Cristina Kirchner, pero también aquí hay una diferencia. Esta vez no van a poder llegar ni a la puerta de tribunales. Y no va a poder llegar ni a la puerta de tribunales porque aprendimos, porque tenemos la historia atrás. Entonces, ¿cuál es la misión? Ganar la elección, y de aquí hasta la elección cuidar el trabajo de los argentinos, cuidar las pequeñas y medianas empresas, cuidar la educación pública, cuidar la salud pública, cuidar la democracia que esta gente pone en riesgo, y cuidar la patria. Gracias. Fuerte un aplauso. Muchas gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias. Pero esto no termina. Esto no termina. Esto es
una plaza abierta, esto es un cabildo abierto, y esto está abierto para todos los amigos, para todos los compañeros, para todos los correligionarios. Ustedes pueden hacer preguntas